un juicio por jurados, hubo una condena. Bueno, Néstor Dib nos va a contar todos los detalles de este caso. Un caso impactante, Néstor. Claro que sí, gracias Daniela. Es impactante por varios motivos, porque en realidad una de las cosas que tenemos que hacer nosotros los comunicadores es difundir más todos aquellos juicios que son juicios por jurados, porque es donde interviene la gente, donde interviene el pueblo, donde en realidad hay una participación activa de los ciudadanos en el fallo concreto que tiene en este caso la justicia. Lo cierto es que se condenó a 30 años a un vendedor de estupefacientes. Si mal no tengo entendido, ya los detalles los va a dar el doctor Alejandro Varela, que es el fiscal general adjunto de Morón, que está con todo su equipo, y en donde además había un abuso intrafamiliar, tengo entendido, con una menor, que sería la hija, ¿no?, de esta persona, es un caso horroroso realmente. Y bueno, acá hay varias cosas para analizar. En primer lugar, doctor Varela, bueno, primero, buen día para todos. Y la idea, doctor, es que nos cuente un poco cómo fue el desarrollo de este juicio por jurados y esencialmente también cómo funcionó, cómo fue el mecanismo de funcionamiento de su equipo en relación a este caso. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Fundamentalmente esto funcionó a partir de que advertimos que cuando se había elegido el juicio por jurados por parte del imputado, que es quien lo elige, teníamos una víctima en un máximo estado de vulnerabilidad. Por consiguiente, desde la Fiscalía General se estableció la creación de un grupo donde intervenimos 2 fiscales, quien habla y la doctora Daniela Barroso, y después tuvimos 2 colaboradoras fundamentales que fueron la psicóloga Noelia Gazzano y la secretaria de la Fiscalía, la doctora Giselle Rima. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué digo que fueron fundamentales? Porque fueron las que pudieron sacar a la víctima que recibimos hace más de un año en un estado de vulnerabilidad y muy preocupada por tener que enfrentarse a 12 miembros de la comunidad que integran el jurado, en un hecho donde la tenía como protagonista especial del terror que había vivido desde su temprana infancia. A partir de ahí, nosotros empezamos a trabajar y a elaborar la teoría del caso, y los fiscales nos hicimos cargo fundamentalmente de la parte jurídica, comunicándole a la víctima cómo se desarrolla este juicio. ¿Cómo se desarrolla este juicio? 12 ciudadanos sorteados desde el padrón electoral son los que van a decidir acerca de los hechos. Esa situación hizo que a la víctima también le explicásemos que si salía absuelto quien la había abusado, no había recurso por parte de la Fiscalía. Todo eso había que hacérselo comprender a la víctima y había que hacerle tomar valor para que enfrente lo que le había sucedido en su niñez y hasta entrada ya su adolescencia. Bien, todos tienen retorno colocado, Daniela, Julián, ustedes pueden preguntar, Mauro, pueden preguntar lo que quieran. Igual yo quería saludarla, especialmente está la doctora Daniela Barroso, que es la fiscal, la agente fiscal, así se llama, ¿no? Sí, buenos días. Buen día, doctora. Bueno, ¿cómo lo tomaron ustedes este desarrollo, digamos, que tuvo este juicio? Bueno, como decía el doctor Varela, fue una preparación del caso, principalmente desde nuestro lugar como fiscales, con la colaboración de Noelia. Noelia es la licenciada en psicología, que es de la Fiscalía. Ella se desempeña en la Fiscalía Temática de Violencia, con la doctora Giselle Rima. Es un caso donde hay una temática bastante particular, son hechos de abuso sexual, con lo cual, como dijo el doctor Varela, había que contener a la víctima, seguir conteniéndola. El juicio por jurados concretamente tiene que ver con un desarrollo absolutamente distinto al juicio técnico. Hay 12 jurados que son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que son sorteados y que en definitiva tienen que entender en términos que la sociedad entienda y no jurídicos, como estamos acostumbrados nosotros, a el desarrollo de los hechos. Y así se fueron dando las jornadas de este juicio, que comenzó el día martes pasado y culminó con el veredicto de los jurados el día viernes alrededor de las 12 de la noche. El juez técnico es el que trata todas las cuestiones de derecho. Es el doctor Aníbal Termite, que es el integrante del Tribunal en lo Criminal número 2 de este departamento judicial. Néstor. Cualquier incidente... Sí.
Mauro, te escucho. Sí, perdón, Julián, te consulta con respecto Julián, a este tema, perdóname. porque parece muy importante, digamos, lo que están empezando a explicar, en algún caso lo que explicaba recién el doctor Varela, y una pregunta para él, pero si alguien quiere contestar también es, bueno, ¿existía un riesgo eventual para la persona que está pidiendo justicia en encarar lo que era este juicio y decidir que eran los jurados los que tenían que determinar? No te llegué a escuchar el final de la pregunta, discúlpame. Si existía algún tipo de riesgo por parte de la persona que había sufrido el abuso, en este caso, de tener que afrontar un juicio por jurado en lugar de un juicio técnico. Digo, si tenía que asumir algún tipo de riesgo y si eventualmente... A ver, le vamos a preguntar Sí. al doctor, está clarísimo, le vamos a preguntar al doctor Varela. El riesgo fundamental es la exposición, es mucho mayor. Y además, nosotros mismos, para nosotros también es nuevo. Imagínense para una víctima que se tiene que exponer. El riesgo mayor es el de la exposición. Por eso, por suerte, incorporamos al equipo a la psicóloga, a la licenciada Gazzano, que me parece que es la que más puede explicarles cómo la víctima reaccionó ante esta noticia de que era un juicio por jurados. Bueno, buenos días. En principio, bueno, agradecerles por este espacio. Formamos con la víctima un equipo y creo que ese es uno de los puntos fundamentales, hacerla partícipe de todo este proceso para que pudiese posicionarse desde otro lugar, no solamente víctima va a ser siempre, pero no desde un lugar de pasividad, sino desde un lugar más activo. Esto favoreció su compromiso con el proceso, no subestimarla en ningún momento, explicándole todo lo que se iba llevando a cabo. Lógicamente se desencadenó en ella mucho temor cuando se enteró que iba a ser un juicio por jurado, por esto que decía el doctor Varela con respecto a la exposición y a sentirse juzgada, que es el mayor temor. Pero, doctora, que suelen tener estas víctimas. Es probable, Mauro Zeta los saluda a todos, es probable que el acusado Mauro haya buscado el juicio por jurados pensando que le iba a generar presión a la víctima. Ese fue, porque la verdad que uno no entiende cómo un tipo que está siendo juzgado por abusar sexualmente 100 veces en 9 años de su propia hija, elige un juicio por jurados. Uno infiere que en realidad era como presión, se interpreta de ese modo, la quería exponer delante de los jurados para que ella no lo denunciara o se les dijera de lo que había anticipado en la instrucción. ¿Ese es el foco? Ese puede ser uno de los focos, considero que sí, forma parte de la manipulación de este sujeto. No olvidemos, y en función a las pericias psicopsiquiátricas que se realizaron sobre él, que se determinó indicadores de psicopatía. También considero que elige este tipo de juicios también para montar una escena no solamente contra la familia, contra la cual ejercía también otros tipos de violencia, sino también para montar una especie de show, una persona con rasgos psicopáticos. Sí, claramente puede ser una forma también de presionarla. Y en el caso de los jurados, le pregunto al doctor, porque cuando se hablaba de los juicios por jurados, lo que más se objetaba, más allá de la posición de la víctima y esta exposición en casos, bueno, de abusos puntualmente, lo que más se cuestionaba era qué iba a pasar con esos jurados que iban a tener el papel de, bueno, impartir justicia y luego regresar a su casa a diario, ¿no? Y estar expuestos a amenazas, por ejemplo. ¿Cómo fue desde ese lugar? ¿Cómo lo consideran ustedes? Y si hubo algún momento en que hubo alguna situación de riesgo o algún tipo de amenaza para ellos. No, bajo ningún concepto no hubo ninguna situación de riesgo ni de amenazas. Realmente del jurado lo que podemos decir que tenemos la mejor de las experiencias en cuanto al compromiso de la sociedad, de los integrantes, de los miembros del jurado, que ni siquiera llegaron tarde un día. Se quedaron, para que se den una idea de ustedes, el día viernes estuvimos hasta la 1 de la mañana, es decir, hasta la hora 1 del día sábado, y ininterrumpidamente desde las 8:30 de la mañana. El compromiso popular fue absoluto. No, el juez por supuesto les advirtió, y la fiscalía en eso, si le piden la intervención, la va a dar, ante la menor atisbo de presión sobre un miembro del jurado, lo que se hace es automáticamente poner una custodia y brindarle todas las medidas de seguridad. No ha ocurrido nada de eso, por suerte, en este juicio. Para la doctora Barroso, mi última pregunta por lo menos es,
cómo se descubren los abusos. Tengo entendido, corríjame doctora, que esto arranca con un intento de suicidio de la víctima y en la atención que le dan en un hospital es donde empieza a verbalizar lo que sufría. Exactamente, Mauro, es así. Ella pone fin, de alguna manera, a todos estos hechos de abusos, donde recién lo pudo contar a partir de este intento de suicidio. Ella ingresa al hospitalito y es allí donde finalmente puede contar todo lo ocurrido. A partir de allí empieza una odisea para ella, puesto que, tal como decía la licenciada, era una familia absolutamente disfuncional. Bien. Entonces, doctora, se le cierran las puertas. Le pedimos disculpas un segundo, tenemos que dar otra información y ya regresamos. Disculpas, ¿nos esperan? Sí. Gracias, sí, Néstor. por supuesto.